Amigazos, ya casi se acaba Bad Batch. Estamos aquí otra vez lavando trastes. He notado que estos videos no están teniendo tanto éxito. Por un lado está el que este no es un canal muy grande, y por otro lado está el que pienso que a esta serie en realidad no le ha ido todavía tan bien con el público, pese a que el final es ya la próxima semana. Como sea, no importa, a mí me gusta esta serie, me gusta Star Wars y voy a seguir hablando de esto. Sin embargo, hay varias cosas que quiero decir de manera muy honesta, las cuales voy a sustentar como con mucho tiempo para que me tengan paciencia, ya que voy a desarrollar varias ideas. Acá abajo va a estar delimitado cómo va a estar estructurado el video. Una parte va a ser para hablar del capítulo, otra parte va a ser para hablar de cómo me siento con esta serie, un par de avisos parroquiales y también, para finalizar, tendremos, como está ahí marcado en el título, las teorías de cara al final. De manera que aquí abajo en la lista de capítulos pues puedes adelantarte a la parte que tú quieras. Thanks for the hint. ¿No se llama el capítulo Flash qué? Este capítulo número 14 de la tercera temporada se titula Ataque Relámpago, o por lo menos así le tradujeron al español. Me parece un capítulo que ya deja las bases sentadas de lo que va a ser el final. Hay por ahí un par de revelaciones interesantes de cosas que ya hayamos visto tanto en Clone Wars como en temporadas anteriores de Bad Batch. Creo que todavía hay espacio para algunas sorpresas. Pienso yo que este capítulo tuvo momentos muy interesantes, tiene sus momentitos de tensión como Omega escurriéndose por ahí entre los ductos por donde pasa las muestras de sangre y otras cosas, cómo se topa con la bestia Silo y cómo parece que este Godzilla de Star Wars va a ser la llave para que ellos escapen. Cómo hay un contraste notorio entre los otros niños presos y ella, cómo lo supera ampliamente en creatividad y en como esta viveza para poder escapar. Cómo Emery Carr parece que va a ser una aliada, cómo se topa por ahí con Echo. Y pues un montón de referencias temáticas a lo que es el Imperio, ¿no? Cómo le es fácil a Echo escabullirse por ahí, por el ducto de los droides, cómo toma la mano y pasa desapercibido hasta que llega con Emery Carr, y cómo en general se están planteando cuáles van a ser las condiciones en las que van a tratar de rescatar a Omega y salir con vida del Monte Tantis. En la contraparte, toda esta dinámica con Rampart me parece muy fresca, lo dije ya desde hace un par de capítulos. Está padre como este aliado improbable se ve que los puede traicionar en cualquier momento, y cómo es un inútil también. O sea, no tiene ni siquiera la delicadeza de controlar su entorno y saber dónde está, y se topa por ahí con el monstruo y se cae así muy torpemente. Son temáticas de Star Wars, está bien, se agradece. Yo siempre voy a ver todo lo que se produzca de Star Wars, bueno, con excepción de un par de series ya demasiado para niños. Pero yo quiero que le metan más riesgo. Tales of the Empire, por ejemplo, pese a que van a ser 6 cortitos que quizás entre todos duren un poquito más de la hora, seguro que va a ser mucho más relevante y trascendente que toda esta tercera temporada del Bad Batch. Y pues no debería. Insisto, el problema no es el número de capítulos o la duración de los capítulos o la frecuencia con la que se emitan. El problema es estar circunscrito a una historia que ya tiene sus, digamos, puntos temporales ya claros y donde no puedes cambiar demasiado y tienes que operar de aquí a aquí porque acá pasó esto otro, aquí cayó la Orden Jedi y se fundó el Imperio, acá perdió Palpatine, acá resucitó Palpatine, entonces tienes en medio esto para operar, pero acá en Rebels ya tenemos a Rex, Wolfie, Gregor, es decir, como rellenar los huecos con reglas ya de antemano, supongo que será un poco tedioso para los guionistas, para los creadores de esta serie, y de repente hasta cambian cosas para que se alcancen a desarrollar más otros personajes que nos gustan, como el caso de Asajj Ventress. Pienso yo que el problema en general radica en que tenían pensado hacer muchas más temporadas y han tenido que dejar semillitas para futuros shows o antologías de cortos animados o quizás por ahí otra película. No hemos tenido una película desde aquella lejana en 2008 que fue como el inicio de Clone Wars, los primeros 2 o 3 arcos. Quizás por ahí sea como una solución, ¿no? Obligarse a desarrollar las cosas en un contenido de máximo 2 horas, ¿no? No tener la presión. Hay algo que me está pasando ya en general con esta serie y que es una sensación tal cual como me hizo sentir este capítulo. En cuanto se empieza a poner interesante, se termina. Es decir, este capítulo me estaba construyendo como algo muy tenso, sé que es la antesala del final, pero aún así justo sentí que cuando estaba poniéndose muy bien, se acabó.
Y creo que eso es un sentimiento que esta serie en general va a dejar. Tengo la teoría, no he podido corroborarlo aún, de que esta serie en realidad iba a ser mucho más larga, quizás 4 o 5 temporadas, y no fue tan bien recibida, por lo que pues indicaron que se terminara la tercera temporada. No que se sienta carrereada, pienso que hubiera dado para mucho más si le hubieran dado 1 o 2 temporadas más, pero eso sí, metiéndole más riesgo. En el capítulo pasado sí sentí que hubo una noción muy importante de ese riesgo, pero pues son hechos aislados. Por ejemplo, lo de Assassin's Creed 3 me parece que da para una temporada en sí mismo, pero pues no en relación a los clones, sino en relación a su historia, la que está ahí en Dark Disciple. Así como con otros personajes que hemos dejado en el camino, como Fennec Shand, como el mismo Cad Bane. Son personajes que, bueno, en el caso de Cad Bane, muy prominentes desde Clone Wars, en el caso de Fennec Shand, ya en la línea de tiempo del Mandalorian, pero pues que dan para un montón y que medio los desperdician, en el caso de Fennec Shand, también en el Mandalorian, pero pues acá le dan todo un capítulo en el que no se desarrolla tanto de ella. Y yo ya empiezo a sentir que Bad Batch tiene este mal de las narrativas modernas en la que todo parece un videojuego. Al menos así lo entiendo. Los videojuegos son una derivación de las narrativas audiovisuales con interactividad. Por supuesto, eso es sobresimplificar un tema que a mí me apasiona un montón, pero en esencia es eso. Es una película donde tú interactúas con los personajes y puedes cumplir misiones, entretenerte y divertirte. En esencia es eso. ¿Qué pasa cuando desde que existen los videojuegos se empieza a influir en este asunto de repetir temáticas una y otra vez para mantener al público entretenido, pese a que no haya interactividad como tal? Volvemos a pasar una y otra vez en un videojuego por las mismas misiones para entender cómo son los controles, de manera que empezamos a generar un instinto. Sabemos que llegado el momento, cuando pasan ciertas cosas, tenemos que reaccionar de cierta manera. You think you can fight them. That's not you. Pienso que Bad Batch está sufriendo de este mal que tienen las narrativas modernas. Cuando se alarga, cuando se trata de rellenar, pues estamos repitiendo una y otra vez narrativas. A ver, me acabo de contradecir. Estoy diciendo que esta serie podría haber dado para muchas más temporadas y ahora acabo de decir que tiene relleno. Es perfectamente un ejemplo del mal de las narrativas modernas. El hecho de que una serie dé para más no quiere decir que no pueda repetirse. Es decir, esta serie no le metió riesgo durante su primera temporada. Tuvimos una primera temporada donde todo se trató de ver cómo Crosshair pasaba a ser el enemigo. En la segunda temporada pasamos a ver su arco de redención, que fue de lo más interesante de esta serie. Y ya en la tercera temporada, pues lo tenemos pagando las consecuencias después de ese arco de redención, pero todavía no tan convencido. En el caso de Hunter, lo vemos en la primera temporada sufrir lo que es la responsabilidad de un líder. Lo vemos perder a Crosshair, lo vemos perder en el camino un montón de veces contra enemigos que lo superan, y lo vemos entender que ahora él es el responsable no solo de Wrecker, Tech y Echo, sino también de Omega. En la segunda temporada vemos este proceso en el que en general todos entienden que ya no pueden seguir siendo soldados, qué van a hacer con sus vidas, cómo van a proteger a Omega. En el final de la segunda temporada perdemos a Tech y recuperamos a Crosshair. Ahora, acá en plena tercera temporada, Hunter no termina ya por ser ese líder que entiende todos los riesgos que se van a correr y las implicaciones que van a tener. Echo, aunque es uno de los personajes como más constantes, pues está quedando plano. Wrecker de repente se desdibuja y el único que parece tener un conflicto interesante es Crosshair, el que parece que está ahí en el filo de la navaja entre protegerse a sí mismo y sobrevivir, de alguna manera retribuirle a Omega que lo haya salvado. Es decir, estamos reciclando una y otra vez los mismos arcos. Una y otra vez tenemos que descubrir dónde está Tantis, tenemos que rescatar clones, tenemos que escapar porque ya nos capturaron, tenemos que aliarnos con algún antiguo enemigo. En un videojuego estas narrativas se pueden pasar por alto porque pues nos estamos entreteniendo, nos estamos divirtiendo y hay interactividad. Generar ese instinto nos ayuda a que no se sienta como repetición sino como entrenamiento. Cuando es una serie y cuando tienes tanta oferta de películas y series en un montón de plataformas, además de lo nostálgico que cada tanto nos dan ganas de volver a series o viejitas que no vimos en su momento o que sí vimos y las volvemos a ver, lo mismo con películas, como para invertir tiempo en una serie empieza a sentirse como tarea. Is it all clear? Estoy acá haciendo como un vomitivo, espero que esto tenga sentido ya en edición.
De cara al final, mis teorías, no he lavado un solo traste, por cierto. Pienso yo que va a haber varias bajas. Es decir, que pues sí, por ahí vamos a perder probablemente a Hunter, por ahí vamos a tener la inmolación de Crosshair, Rampart seguramente los va a traicionar en algún punto, vamos a tener ahí alguna sorpresa con Hemlock, quizás una versión 1.0 de los Dark Troopers. El monstruo Silo va a ser clave, seguramente habrá también intervención por ahí de estos niños sensibles a la fuerza. Hay mucha gente que opina que va a tener un papel el hecho de que haya una segunda montaña y que quizás pudiera crear algo de confusión ahí con el Bad Batch, podría ser. Este asunto de no solo salvar a Omega y a los otros niños, sino a todos los otros clones, creo que puede ser clave porque se han estado guardando el clon X, así que pues probablemente por ahí vaya a haber algo de juego. ¿Quién es el clon X? Es algo que sí o sí se tiene que contestar en un capítulo. Y yo pienso que hay algunos aliados que quedaron en el camino, como el caso de Bungie, como el caso de Fiji Noa, la misma Sid, que podrían hacer su aparición triunfal en este capítulo. Por ahí tenemos también hasta Hera Syndulla. Esperaría yo que no se quedaran en simples cameos anecdóticos, sino que pues, en algún punto ayudaran a el Bad Batch y Omega. La verdad es que por más de que este capítulo que viene vaya a durar 1 hora o 40 minutos, siento que todavía hay como muchas cosas sueltas. Probablemente se libere en cuanto se termine este contenido, algún tráiler o algún avance para un contenido derivado de esta serie. Cosa como sucedió más o menos con el Mandalorian y el libro de Boba Fett, allá hace algunos años. Yo esperaría que esto no fuera el final de las historias con clones y con este formato como de animación. O sea, esperaría que, además de Tales of the Empire y algún otro proyecto del estilo, pues nos tengan alguna otra sorpresilla en lo animado. Yo fui uno de esos escépticos que cuando se estrenó la película de Clone Wars, odié a Ahsoka, odié como esta textura y este estilo como de animación de Anakin y de Obi-Wan y de los clones y sus líneas acá como triangulares y como esta historia un poco más para niños. Venía súper hypeado de la trilogía de las precuelas que pues fue la trilogía que yo fui a ver al cine. Y me tomó muchos años ver Clone Wars y amar Clone Wars y entender quién era Ahsoka y por qué era importante y cuál era la intención de hacer este refresco narrativo y estilístico a Star Wars a través de la animación. Pasaron muchos años para que me volviera un groupie de Filoni y de su manera de contar y de lo valioso que es contar cosas en una serie animada. Cuando yo ya tengo como este proceso de aceptar Clone Wars y de gozar con todos estos personajes, pues ya Disney la había cancelado. Fue un momento muy intenso, muy alegre cuando finalmente Disney recapacita y permite que Filoni termine la 7ª temporada de Clone Wars. Y desde entonces a mí me quedó como esta sensación de que 12 capítulos es un buen número para una serie animada. Arcos de 4 capítulos, 3 arcos por temporada, muy al punto, cameos necesarios y más agilidad. Hubiera preferido 5 temporadas de 12 capítulos y tener así 60 capítulos en total de Bad Batch que estas 3 temporadas de 16 que nos dieron para 48 capítulos, a tener como más clara cuál iba a ser como la historia a contar. Se hubiera extendido por más años y no lo hubiera amarrado tanto con Palpatine. Es decir, hubiera expandido más hacia todos estos personajes su transición de Clone Wars a la época imperial. A nivel estilístico, temático, sí lo hicieron, sí nos pasaron al imperio y estuvo muy padre a nivel visual, a nivel temático, todo esto. Pero pues nosotros queremos historias, queremos personajes, queremos que nos importen esos personajes. Y aunque hubo varios capítulos e incluso un par de arcos muy buenos en esta temporada y en general en la serie, pues pienso yo que por más bueno que esté este final, probablemente quede a deber y deje como muchas cosas abiertas. Yo personalmente me pregunto si en este final aparecerá Batcher, si tendrá alguna cabida Batcher, ya que pues probablemente tengamos ahí al Bad Batch ocupado un tiempo
en entrar al Monte Tantis. No sé, hay como muchas interrogantes que pienso que van a ir en una dirección y probablemente sorprendan. Pero, pues, ¿tú qué opinas? Creo que lo más importante de este ejercicio de yo compartir mis impresiones y así hablarles mientras hago mis quehaceres domésticos y un poco desahogarme de la frustración que siento y aún así de lo emocionado que me ha tenido esta serie. Por lo más importante es que tú me digas qué piensas. ¿Es una serie que ha cumplido con tus expectativas? ¿Te ha faltado? ¿Te ha sobrado? ¿Te hubiera gustado que fuera en otra dirección? ¿Qué piensas que va a pasar en el final? Estaría bueno que compartieras eso y nos pusiéramos acá a intercambiar puntos de vista. Pienso hacer algo muy especial de cara al final. Pocos días después del final viene Tales of the Empire, entonces pues espera como mucho contenido de Star Wars, tanto durante la próxima semana como durante buena parte de este mes de mayo. Van a reestrenar episodio 1 y la voy a ir a ver al cine. Por ahí ya se está acercando The Acolyte y también se está empezando a acercar el videojuego de Outlaws, que me gustaría saber si te gustaría que lo cubriéramos. No lo he comprado y la verdad es que no es una de mis prioridades, pero pues con esto del canal de videojuegos que recientemente hicimos, pues por ahí si te interesa, házmelo saber aquí en los comentarios. Yo solo quiero dejarte aquí la recomendación de que si te gustan los coleccionables, también le eches un vistazo a nuestro canal ya dedicado a coleccionables, que se quedó con el nombre que anteriormente tenía este canal, Colecciones y Divagues. Este canal es Series y Divagues y es en el que estamos subiendo la cobertura de Bad Batch y vamos a seguir hablando de películas no solo de Star Wars, sino también mexicanas, latinoamericanas, así como próximas series que se estrenan ya en poco tiempo, como es el caso de La Casa de Dragón y en unos meses más Rings of Power, ambas segunda temporada. Yo soy Dani Divagues, te dejo aquí unos videitos para que les eches un vistazo. Hasta pronto. Tomasa. Tommy. Tomasa, ¿eres un Frenchie o un Pug? Tomasa. Gandalf. Gandalf, ¿estás despierta? Hola, visita feliz. Estás mosqueando.